Hola comunidad de Coder Bloom. Hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Jorge, que nos va a compartir algunas reflexiones profesionales, sobre todo sobre su carrera, porque ha trabajado no nada más en la industria como ingeniero de software, sino que también en academia. Jorge. Este, Muchas gracias por la presentación, Inés. También un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad a Coder Bloom en general y en particular a Inés que me hizo la invitación a venir. Como ya dijo, va a ser una plática un poco acerca de mis experiencias, en particular mis experiencias profesionales. Entonces, voy a tratar de hacerlo no tanto como de mí, sino como que más bien las ideas que yo tengo que me ha dejado a mí mi experiencia. Y vamos a empezar. Esta es la agenda. Quiero ir como que un poco lo que se llama top-down approach. Esto quiere decir ir un poco más de lo particular a lo general. Bueno, más bien es bottom-up approach, perdón, que quiere decir que voy a ir un poco más de lo particular a lo general. Entonces, lo más particular, voy a empezar hablando acerca de mí. Luego me voy a ir al que es mi área de especialidad, que es la graficación por computadora, computer graphics, decimos en inglés. Y luego me voy a ir un poco acerca de mis experiencias, de cómo fue que mi carrera me fue llevando primero de la academia a la industria y luego de México a Estados Unidos y luego de regreso de la industria a la academia. Y al final voy a tratar de dar algunos consejos que yo creo pueden servir para cualquier tipo de vida profesional, en general para cualquier profesionista. Eh, bueno, primero, ¿quién soy yo? Como ya les mencionaba, mi nombre es Jorge García. Estudié la licenciatura y la maestría en México, en la UNAM. En particular, la licenciatura la hice en Matemáticas Aplicadas y Computación en la FES Acatlán, que es uno de los campus descentralizados de la UNAM, está en el Estado de México. Y después hice mi maestría en Ciencias de la Computación, esta vez en el campus principal, que es el que está al sur de la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Después de eso, tuve la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos, primero para estudiar un doctorado. Aterricé en Indiana, en un pequeño pueblito que se llama West Lafayette, donde tuve la oportunidad de perseguir un doctorado en tecnología. Y mientras estaba estudiando ese doctorado, tuve la oportunidad de hacer unos cuantos internships y también me dio la oportunidad de, al mismo tiempo que estaba estudiando, trabajar de alguna manera como ayudante de investigación y luego como ayudante de profesor. Entonces eso hizo que me tuviera experiencia tanto en la industria como en la academia en ambos países, es decir, en Estados Unidos y en México. Terminando mi doctorado, tuve una oferta para permanecer aquí en Estados Unidos. Eh, y después estuve trabajando en una compañía que se llama NVIDIA, aquí en Silicon Valley. Me mudé a California. Y después cambié de aires, viniendo aquí a Google, que es donde estoy trabajando actualmente. Y si llegamos a juntar mi experiencia tanto de la industria y la academia, y quiero decir experiencia profesional, es decir, empiezo a contar desde que me gradué de mi licenciatura, yo creo que debo de llevar unos 15 buenos años dedicados a la tecnología. Mis áreas de expertise son principalmente la graficación por computadora, que es como que a lo que me dedico actualmente de manera profesional y lo que empecé a estudiar primero en mi maestría y luego traté de ampliar en mi doctorado. Pero finalmente también tengo un fuerte background en ciencias de la computación por mi formación y en particular mi área de investigación, es decir, donde publiqué mis papers y aportación, es la manufactura aditiva, que es lo que comúnmente llamamos 3D printing. ¿De dónde vengo? Pues nací en 1981, quiere decir que ya tengo 42 años. Siempre viví y crecí en el Estado de México
Y una de las particularidades que a mí me gusta resaltar siempre de mi educación es que siempre estudié en escuelas públicas. Ahora sí que desde el kinder hasta el posgrado, incluso a la universidad en donde aterricé aquí en Estados Unidos, es también una universidad pública. Desde muy temprano yo me interesé por la tecnología. En particular, yo me interesé por razones de los videojuegos. Por ejemplo, es un Nintendo, un Super Nintendo de 16 bits. No sé si alguien todavía lo recuerde. Y ese interés en los videojuegos me hizo como querer dedicarme a eso desde que era muy niño. Pero obviamente en ese entonces pues yo no sabía muy bien o que como que tenías que estudiar para que te llevara a eso. De alguna manera sí entendía que tenía que irme al área 1, es decir, al área de las ciencias exactas, y ahí empecé a estudiar matemáticas, que fueron como mi segundo gran interés. Por alguna razón, a mí siempre me gustaron las matemáticas. Ya estando en la licenciatura, encontré que mi viejo interés y mi nuevo interés en realidad estaban como juntos, estaban casados. Y en particular, el área de las gráficas por computadora era perfecto porque unía tanto el interés por la tecnología como mi pasión por las matemáticas y me iba a permitir todo eso aterrizarlo en algo que de alguna manera estaba relacionado a mi pasión original de los videojuegos. Las gráficas por computadora, en ciertas taxonomías de la ciencia, pues están catalogadas como una de las ciencias de la computación. Entonces, especializarme en las ciencias de la computación era el siguiente paso natural. Como les decía, tengo experiencia en ambos sectores, en ambos países. Rápido les cuento. Cuando terminé mi licenciatura de la UNAM, primero intenté entrar a la industria y entonces empecé a trabajar sin haberme titulado, lo cual es un error y aconsejaría a cualquier estudiante que esté escuchando eso, tratar de evitar abandonar tu universidad sin haber obtenido tu título primero, porque después regresarte a obtenerlo es muy difícil, lo sé por experiencia propia. Como vi que realmente había muy pocas oportunidades en México para gente en mi situación, es decir, un pasante que apenas está empezando, y las oportunidades que había, que eran como desarrollador de software, eran en realidad muy mal remuneradas. Entonces decidí regresar a la academia. Afortunadamente mi alma mater, la UNAM, me acogió y me permitió integrarme a un proyecto de investigación que me dio el chance de poder trabajar, es decir, seguir más o menos obteniendo una remuneración y al mismo tiempo poder escribir mi tesis para obtener mi título. Estamos hablando desde hace más de 15 años y entonces todavía había menos opciones de titulación que ahora y pues de alguna manera estaba como forzado a escribir una tesis. Una vez que terminé, pues decidí que ya estaba en la academia y que ya sabía lo complicado que es la industria si no tienes un título, ¿por qué no mejor tener un mejor título? Entonces decidí intentar hacer un posgrado. Fue toda una aventura porque la primera vez me rechazaron y tuve que volver a aplicar, etcétera, etcétera. Pero mientras, ya con mi título de licenciatura, pude dar clases en la UNAM, tanto en mi alma mater, que es la FES Acatlán, como en la Facultad de Ciencias. Gracias a la ayuda de muchísimas personas y a mucho networking, fui aceptado en un doctorado en Estados Unidos, en una universidad que se llama Purdue, que está, como ya les había contado, en Indiana. Mientras estuve estudiando, uno está forzado de alguna manera a seguir trabajando, es decir, trabajar y estudiar. Entonces, fui en la universidad RA, que es Research Assistant, que pues, es estudiante ayudante de investigación, y luego fui ayudante de profesor, que es TA, bueno, porque en inglés decimos Teaching Assistant. Una de las grandes ventajas que hay en la cultura educativa de Estados Unidos y no tanto en la de México es que aquí generalmente sí se promueven las internships. Ya sé que en México también, pero es como mucho menor la difusión. Entonces, mientras estuve estudiando el doctorado, pues ya que estaba aquí, tuve la oportunidad de hacer 3 internships, uno un par de veces en NVIDIA,
y una última en Adobe. Finalmente, cuando terminé de estudiar, me contrató NVIDIA, donde pues estuve trabajando cerca de 3 años, desde el 2017 a principios del 2020. Y luego, ahora sí que me llamó un reclutador de Google para ver si me quería integrar. Hice las entrevistas y finalmente me acabé cambiando aquí a Google, que es donde estoy laborando actualmente. Y como les decía, esta plática es más bien acerca de mis experiencias profesionales, en el sentido como que de estrategias, de cosas así. Si quieren escuchar una plática donde sí conté exactamente todo esto que les acabo de resumir en este slide, pero con un montón de anécdotas personales, pues bueno, ahí está la referencia. Existe esta otra plática que mi alma mater tuvo a bien patrocinar. Entonces, lo que les quiero contar es, empezando, como ya les dije, de lo más particular, pues voy a empezar por la que es mi área de expertise, que es la graficación por computadora. Primeramente me motiva esto porque es un área que en México casi no se desarrolla. Y es cierto que a las principales universidades públicas del país, es decir, el Politécnico, la UNAM, la UAM, todas ofrecen esta materia a los licenciados en computación, en matemáticas aplicadas, a los ingenieros en sistemas, pero generalmente esto es un área que se queda en una materia optativa al final de tu licenciatura, que como es optativa algunas personas la tomarán, otras no. En el posgrado, al menos el de la UNAM, y me parece que también en el del CIMBESTAP, se puede estudiar como un área terminal, pero es un área en realidad poco recurrida, ¿no? Entonces quiero hacer un poco de difusión. ¿Qué son las gráficas por computadora? Pues en inglés les decimos el computer graphics y abreviado CG, que es como realmente uno puede entrar a Google y buscar tópicos de esta área. Y es chistoso porque dependiendo del contexto, el término se puede referir a varias cosas relacionadas pero un poquito diferentes, ¿no? Entonces, la primera cosa que son las gráficas por computadora, se trata de la representación y manipulación de imágenes por medio de una computadora. Es decir, de alguna manera el procesamiento de imágenes digitales. También a veces se le denomina graficación por computadora a todas las herramientas ya creadas, a las tecnologías que se usan para la manipulación de estas imágenes, ¿no? Entonces, el ejemplo claro serían pues, los motores gráficos para hacer videojuegos, el software para hacer efectos especiales en películas, etcétera, etcétera. Eso también es como parte del área del estudio de las gráficas por computadora. Y finalmente, los métodos para sintetizar y manipular el contenido visual. Esto directamente es ya cuando el área toma pues, tintes como de ciencia, es decir, qué tipo de matemáticas necesitas para poder simular ciertos procesos para que se vean de mejor manera una vez que son transformados en una imagen en una computadora. Por lo mismo, las gráficas por computadora son de interés como que para dos grandes columnas, ¿no? Dos grandes áreas del conocimiento, si lo quieren ver así. Primero, para las ciencias de la computación, y parte de su interés lo podemos ver en estos puntos que tengo aquí. Se puede tratar un poco de la programación de API gráficas. Por ejemplo, pues actualmente está como muy de moda utilizar Vulkan. El procesamiento de imágenes digitales, que se puede hacer desde un punto de vista muy como de investigación, como tratar de escribir software para analizar, no sé, imágenes de satélites, o desde el punto de vista un poco más como de la creación de contenido, usar software como Photoshop, como GIMP, para mejorar alguna imagen, ¿no? Está muy relacionada con otras dos áreas consideradas también de la ciencia de la computación, que son la visualización científica y la geometría computacional. La visualización científica es un área de las ciencias de la computación que se encarga de construir visualizaciones a partir de datos que no necesariamente fueron concebidos de manera visual. El ejemplo claro que a mí me gusta poner siempre es, imagínense que modelan con una ecuación el vibrar de la
cuerda de una guitarra. Bueno, si eso lo pones en una gráfica que se mueve donde pues efectivamente ves cómo se mueve esa vibración, pues eso es un poco como tratar de ver la música, si cabe cierto sentido. Entonces todo ese proceso forma parte de lo que llamamos visualización científica, ¿no? Agarramos algo que era un sonido, lo transformamos de alguna manera y de que lo podamos ver, visualizar. Y el otro área es la geometría computacional, que es más o menos cómo hacer descripciones discretas de problemas geométricos, que es una forma de decir, ok, existe la geometría analítica y esa genera ciertos problemas, pero qué tipos de algoritmos que podamos sí programar en una computadora nos van a ayudar a resolver problemas geométricos. Es a grandes rasgos. Y el otro área de conocimiento, pues es en las artes visuales, ¿no? Esto se estudia también en ciertas carreras, por ejemplo, aquí en México en el CENART, uno puede estudiar artes visuales y a ellos también les enseñan de alguna manera graficación por computadora. Y en el departamento donde yo estudié en Estados Unidos, había una fuerte comunidad de artistas digitales. Entonces, estas áreas están como muy casadas, ¿no? Aquí lo que podemos primero resaltar es la generación de contenido, que son como estas experiencias que últimamente hay en los museos, de experiencias virtuales, de realidad aumentada, etcétera, hechas por artistas. Eso también es parte del estudio de la CG. Y también lo que se llama programación creativa, que, bueno, eh, son algunos tipos de performance. Sí, dentro de las artes escénicas serían catalogados como un performance para escribir gráficas por medio de código. De eso, pues, solo, para no entrar mucho en detalle, pues solamente cito que ahí está Share Toy, que es un sitio web donde pueden ver ejemplos de esto. La práctica generalmente se le conoce como live coding, pero es que live coding también del contexto puede significar cosas diferentes. Entonces, live coding, como lo ven en las artes visuales, es precisamente lo que les digo. Y también a veces se le conoce como creative coding, ¿sí? De nuevo, esto es como lo conocería alguien que estudia diseño gráfico, arquitectura. Si ustedes están interesados, como yo, en una licenciatura en área 1, es decir, alguna ingeniería o algo así como ciencias de la computación o matemáticas aplicadas, cuando lleguen al final de su carrera y quieran tomar alguna optativa, ¿qué es lo que potencialmente les van a enseñar en esa materia? Bueno, primero les enseñarían algoritmos para la generación de imágenes, es decir, qué pasa dentro de tu computadora de manera algorítmica desde que tú le das una descripción matemática hasta que ella al final te arroja una imagen. Esto te lleva a entender lo que se llama el pipeline gráfico. Básicamente, pues una descripción matemática para convertirse en imagen tiene que pasar por un cierto camino, que es este. De alguna manera, para interactuar o para poder crear ese pipeline gráfico, generalmente se hace uso de lo que se llama un API, en el sentido de programación, una interfaz, es decir, una biblioteca de software. La más usada actualmente es Vulkan, que básicamente es como que digamos la biblioteca que nos va a permitir crear este pipeline. Otra cosa que generalmente se estudian en estos cursos son modelos de iluminación. Entonces es divertido porque aun si eres de un área muy abstracta como las matemáticas aplicadas, las ciencias de la computación, la ingeniería de la computación, pues vas a aprender un poco de física, de cómo interactúa la luz, de qué es una refracción, qué es una difracción, qué es un material difuso, qué es un material especular, porque son necesarias para poder programar ciertos algoritmos de iluminación. Y estos cursos, idealmente, son teóricos prácticos, es decir, son de esos cursos que a mí me gustan porque ves en el salón, en el pizarrón, un montón de matemáticas, de algoritmos, pero al final te van a dejar una tarea y es una tarea que al final va a producir una imagen como esta de aquí. Entonces es ideal como para tener en tu portafolio o para enseñárselo, no sé, a tus hermanos, a tus papás, de mira, es lo que hice hoy en la escuela. ¿Qué se puede aprender
de la Computer Graphics, si vas un pasito más allá, es decir, si te decides especializar en un posgrado. Bueno, los posgrados generalmente tienen lo que se llama un tronco común, donde tomas lo que se llaman materias básicas y después terminan en un área de especialización que consiste en muchas materias optativas. Como son todo esto en 2 años, generalmente cambia de posgrado a posgrado, pero pasas un año en el tronco común, donde tomas materias básicas, primero de todas las ciencias de la computación y luego de una subárea, y luego ya puedes tomar optativas, ¿no? Entonces, generalmente en un posgrado hay una materia básica de Computer Graphics, donde si la llegas a tomar, te van a volver a enseñar cómo entender el pipeline gráfico y generalmente se pide que programes un emulador del API. Es decir, en la licenciatura te enseñamos cómo crear un pipeline gráfico utilizando Vulkan o OpenGL. En el posgrado probablemente te pidamos que utilizando lenguaje C escribas un equivalente a Vulkan, un equivalente a OpenGL. Una vez que pasas esa materia básica de tu posgrado, te puedes expandir a un sinnúmero de optativas. Aquí solo listo algunas de las más comunes. Pues está la imagenología biomédica, que consiste pues, en cómo poder pintar en tu computadora imágenes de tomografía, por decir algo, de imágenes de satélite, la visualización científica que ya les platiqué, de animación, que consiste en estudiar cierto tipo de algoritmos y de matemáticas para animar modelos. Muy de moda está actualmente el área de trazadores de rayos, que es cuando las gráficas ya se vuelven prácticamente tan fieles a la realidad, porque pues, se hacen algoritmos donde básicamente por cada píxel de la pantalla es como si aventaras un fotón y tratas de reproducir todo el camino que ese fotón siguiera. Pues, esa área se llama trazadores de rayos. Actualmente también está muy de moda gracias a la inteligencia artificial el área de visión por computadora, que consiste a partir de imágenes que generalmente vienen de una cámara, de video o de alguna foto, cómo puedes identificar cosas, es el área de visión por computadora. El área de modelado procedural, que es un área que se encarga de reproducir fenómenos naturales por medio de algoritmos, muy divertida. La geometría computacional, que como ya les dije, es utilizar algoritmos geométricos para resolver problemas que pueden ser, por ejemplo, de robótica, por ejemplo, de manufactura. Las imágenes multiespectrales, que pasa cuando tomas imágenes que no solamente se van a ver en el espectro visual, sino en otros espectros como el ultravioleta o el infrarrojo. Generalmente los satélites toman imágenes multiespectrales, cómo se analizan ese tipo de imágenes. Y también, pues, la realidad virtual y la realidad aumentada, que pues, estoy seguro que pues, todo el mundo tenemos una idea más o menos de qué es, porque ha estado muy de moda en la tecnología últimamente. Si terminas el posgrado y te decides dedicar profesionalmente a esta área, pues de nuevo vuelve a haber como que los mismos dos columnas, ¿no? Te puedes ir a la industria del entretenimiento, quieres decir, puedes tratar de buscar trabajo en el cine haciendo efectos especiales, en los estudios de animación, en los estudios de videojuegos, o en las compañías que hacen motores gráficos. Y si te vas un poco al área de tecnología, puedes acabar trabajando en Nvidia, en Google, en Apple, en Amazon, en alguna de estas compañías, donde generalmente puedes trabajar mejorando las APIs gráficas, haciendo un poco de generación de contenido sintético, como ya dijimos, en el área de visión, las compañías de tecnología invierten mucho en eso. La creación de hardware especializado, que son los actuales pues, visores de realidad virtual. Actualmente también hay un área en desarrollo que es la realidad aumentada, que pues en vez de utilizar visores, utiliza como una suerte de lentes o de googles, donde pues, realmente tú sí ves lo que está pasando en el mundo real y solo le pones unas le añades ciertos detalles que son generados por computadora. En esta sección, que es un poquito acerca de las diferencias de la industria de la academia, ya me voy a ir otra vez un poquito más general,
nada más quería hacer pues, esa promoción a mi área que me gusta mucho y que me ha dado tanto. Y voy a empezar pues diciendo esto, ¿no? Que después de la escuela, pues generalmente todos tenemos dos caminos, ¿no? O sea, bueno, hay varios, pero varias cosas que hacer, pero como que las puedes partir en el camino de la industria y en el camino de la academia. Quiero decir que estos dos caminos son diferentes dependiendo en el país, o al menos esa es mi experiencia. Es decir, no es lo mismo la industria en México que en Estados Unidos, tampoco lo mismo la academia en México que en Estados Unidos. Y además, de alguna manera, quiero hacer un descargo de responsabilidad, pues no se puede generalizar tanto, ¿no? Cada institución tiene su propia cultura, ¿no? No es lo mismo trabajar en Google que trabajar en Nvidia, aunque las dos son muy parecidas, pero sí hay como que ciertas diferencias. No es lo mismo estudiar en la UNAM que estudiar en Purdue, aunque las dos son universidades públicas, sí hay cierta cultura en las instituciones. Si primero analizamos las áreas de la academia, les quiero decir que hay como tres tipos de puestos, ¿no? Están los académicos, que es lo que pues nosotros pensamos que es lo único que se hace en las universidades, en las escuelas. Es decir, de repente tendemos a pensar que todas las personas que están ahí, que no son estudiantes, son académicos, es decir, maestros, gente que enseña, que transmite el conocimiento. También hay otro tipo de puestos en la academia que son de investigación, donde pues son muy parecidos porque generalmente pues tú te dedicas a investigar, no estás obligado a dar clases, aunque muchos investigadores dan clases. La gran diferencia es que ellos no son evaluados principalmente por cómo dan clases, sino por cómo publican en revistas arbitradas, que pues en México decimos papers. Pues esos puestos existen también, ¿no? Y finalmente hay gente que en la academia hace una carrera de manera administrativa, es decir, empezaron yéndose primero a dar clases, tal vez tuvieron un puesto temporal de investigación y luego hicieron carrera en la generación de ahora sí que en la generación de las licenciaturas per se, ¿no? O sea, los académicos son el director de carrera, los jefes de sección, y tienen trabajos algo así como pues, administrar los recursos, pero también trabajos interesantes como definir planes de estudio, definir temarios, estar en contacto con egresados. Esos trabajos también existen en la academia y uno puede hacer carrera en ellos. Sí creo que progresar en la academia en ambos países es un poquito más lento que en la industria, es decir, como que uno puede pedir un ascenso de puesto cada cierto determinado tiempo y ese tiempo tiende a ser un poco más extenso en la academia que en la industria. Y también quiero decir que, y esto es muy claro en México, que hay una diferencia muy marcada entre hacer carrera académica en instituciones privadas y en instituciones públicas o del Estado, ¿no? Generalmente las carreras en las instituciones del Estado son mucho más seguras, es decir, una vez que uno empieza y tiene cierto éxito, pues es difícil que se mueva de ahí, pero al mismo tiempo crecen de manera más lenta, ¿no? Y en cambio en las instituciones privadas las carreras tienden a ser un poco más rápidas, pero también el personal se mueve más, ¿no? Entonces es común que si empezaste en cierta universidad privada, después de 4 o 5 años te muevas a otra y después de 4 o 5 años a otra, cuando en realidad si empiezas en una universidad pública, lo sabio es como quedarte en ella por la mayor parte de tu carrera, ¿no? A lo mejor cambiar una sola vez en tu vida profesional. Y de alguna manera, como por comparación, quiero hablar un poco de la industria. Hago una pequeña aclaración. Voy a hablar de la ingeniería de software como una profesión, no como una carrera. Y varias carreras profesionales te pueden llevar a ella. Entonces, la ingeniería de software, en este contexto, me refiero a ella como que el puesto que vas a tener cuando llegas a una empresa, ¿no? Que van a decir, a Jorge lo contratamos como ingeniero de software. No nos importa que él haya estudiado ciencias de la computación, o que sea físico, o que sea licenciado en informática. Va a ser el trabajo que tiene este título, que es de ingeniero de software. Y esta, pues, es finalmente una de las profesiones más comunes en el área de STEAM.
Quiero decir que no es la única profesión. Ser ingeniero de software no es el único destino para estas carreras. Algunas de las otras áreas para desarrollarte profesionalmente es dedicarte a la investigación de operaciones, a las ciencias actuariales, y recientemente ha tomado mucha fuerza la ciencia de datos, ¿no? Entonces, si tú estudiaste alguna de estas carreras y quieres ir a la industria, la ingeniería de software debe de estar en tu baraja, pero no es tu única carta. Bueno, y después de todo esto, ¿qué es mejor, no? Pues como casi todo en la vida, depende. Y depende pues, del tipo de persona que eres, del tipo de cosas que estás buscando en tu vida. Lo que sí les puedo decir es que estas son mis perspectivas después de haber estado en ambos mundos. En la industria tú puedes desarrollarte más rápido, es decir, de empezar desde cero hasta llegar a un puesto intermedio o un puesto alto, te lleva menos años que en la academia. Y tanto en México como en Estados Unidos, en ambos países, la industria tiende a tener mejor remuneración. Es decir, te pagan más, vas a hacer más dinero si te vienes al área de la industria. Por otro lado, en la academia sí hay una mayor estabilidad en los puestos de trabajo. Es decir, en la academia es muy difícil que te vayan a correr o porque haya un layoff o porque se acabó el proyecto. Digo, sí puede pasar, pero es muy raro. Generalmente cuando uno se mueve a un trabajo en la academia es por voluntad propia, no porque seas forzado, entonces hay mucha más estabilidad comparada con la industria. Aunque en la industria, y sobre todo los empleadores importantes, siempre te dan oportunidades de seguir aprendiendo, en realidad es poco comparados a todas las que tendrías en la academia, ¿no? Aun cuando ya hayas, según tú, terminado de estudiar y ya tengas tu doctorado, en la academia siempre va a haber maneras de hacer un postdoctorado, de tomar un curso, de tomar un diplomado, y nadie te va a decir nada. De hecho, al contrario, te van a ayudar para que lo hagas. Una ventaja del otro lado del lado de la industria es que sí hay acceso a mejores recursos y además el acceso es más rápido. Si de repente necesitas equipo nuevo o ciertas cosas, generalmente en la industria pues es más fácil que tengas acceso a ellas o es más fácil que te las compren. Eso incluyendo la academia en Estados Unidos, donde yo ya decía, uy, qué rápido te proporciona recursos aquí. No, en la industria sigue siendo más rápido. Y de alguna manera en la industria, aunque sí es muy movible y pues sí puede ser que te corran o que haya un layoff, de alguna manera sí eres mucho más independiente del empleador, ¿no? No pasa nada, estás en más alta demanda, particularmente en los ingenieros de software, como que, bueno, tú mismo te puedes mover cuando quieras, de manera razonable, o sea, no de un día para otro, pero sí puedes planear y en 5 o 6 meses estar trabajando en otro lado. Como les decía, en la academia tiende a ser como más difícil, ¿no? Tienes que esperar a que se abra un puesto, no se abren tan seguido, luego muchas gentes aplican, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, del lado de la industria, aunque sí hay muchos aspirantes, en realidad las necesidades son tan grandes que hay trabajo para todos. Mi visión personal es que en la academia se trabaja muchísimo. De hecho, a veces tendemos a subestimar todo lo que se trabaja en la academia. Lo que sí es cierto es que de alguna manera hay menos presión en los trabajos, ¿no? O sea, en la academia como que nunca te van a decir, pero para la siguiente semana y te fuerzas. Y si no te corro, no. O sea, sí tienes que tener deadlines, pero suelen ser mucho más relajados. Y en la industria, generalmente tienes deadlines fijos, lo cual te ponen muchísima presión. Pero al mismo tiempo siento que, bueno, la industria, la mayoría de las profesionales que conozco, sí tienden a separar muy bien el trabajo del resto de su vida, ¿no? Es decir, trabajo 8 o 7 horas de lunes a viernes y ya salgo de la oficina y ya estoy pensando en otra cosa. En la academia luego la frontera entre tu vida personal y tu trabajo tiende a ser un poco más difusa. O sea, sí pueden esperar a veces que trabajes los fines de semana, que después de que te vayas a tu casa y cenes, todavía te sientes a trabajar un rato. Entonces, esas cosas sí pueden pasar en la academia.
Como ya les dije también en la academia, tu experiencia varía muchísimo dependiendo del tipo de institución. Y contrario que en la industria, aunque sí hay diferencias, y ya les decía, pues los buenos empleadores, particularmente, pues como ya dijimos, Amazon, Netflix, Google, Apple, pues tienden a tener un tipo de cultura bastante equivalente. No igual, pero como que no sientes mucho cambio. Eh, y finalmente, pues otra cosa que sí quiero decir, que hay varios beneficios si te decides ir al área de la ingeniería de software. El primero, que es prácticamente el que por, por el cual la mayoría de la gente que yo conozco está aquí, es porque hay muchísimo trabajo y siempre estás en alta demanda, ¿no? Generalmente va a haber reclutadores que te persigan a ti en vez de tú tener que aplicar a los empleos, ¿no? Los trabajos siempre te dan flexibilidad, es decir, ahora está muy de moda trabajar de manera remota. Aquí en Google yo, por ejemplo, trabajo híbrido, que quiere decir 2 días desde mi casa, 3 desde la oficina. Eh, y son flexibles, no tengo realmente una hora de entrada, una hora de salida. Si algún día tuviera una emergencia, pues nadie me va a decir nada si me salgo a las 12 porque tenía que hacer algo en mi casa. Siempre y cuando avises, no hay como flexibilidad. Puedes tomar tus vacaciones generalmente cuando quieras, etcétera. Y los empleadores tienden a ser de los mejores del mundo, ¿no? Si uno va a esas listas de mejores lugares para trabajar, seguramente entre los 10 primeros pues va a haber 5 firmas de tecnología, ¿no? Entonces, hay muy buenas prestaciones, estás bien remunerado y, y en general, pues uno está feliz en este tipo de trabajos, amén de toda la presión que ya les conté, ¿no? Eso sí sucede. Y finalmente, pues sí te da muchísima oportunidad de movilidad social, ¿no? Si tú lo que quieres es generar un patrimonio, de poder mantener tu familia, etcétera, es como una de las profesiones donde es más probable que alcances ese tipo de metas. Ya por último, en esta sección, quiero hablar un poco más acerca de consejos que pueden servir para cualquier tipo de profesión, no nada más para el área de STEAM. Esta es una cosa que leí en un libro, entonces, antes de eso, quiero hacer como un pequeño descargo de responsabilidad. Yo no soy experto en estas cosas que voy a hablar aquí, pero sí he leído algunos libros y me ha interesado. Entonces, tomen mis consejos con una pizca de sal. Les voy a hablar de mi experiencia personal y lo que me ha funcionado a mí. Hay una diferencia entre estrategia y táctica. Estrategia es algo así como tener un plan grande a largo plazo. Y táctica es algo así como los pequeños caminos o las decisiones que vas a tomar que te van a llegar a cumplir tu estrategia, el contenido, ¿no? Yo siempre recomiendo que la gente tenga un plan a largo plazo y que lo vaya desmenuzando, ¿no? Y que tenga objetivos a mediano y a corto plazo. Entonces, uno de los diagramas que a mí me gusta hacer es uno como que es como en capas. Entonces, digamos que tu estrategia es todo el diagrama en sí. Tu táctica es cada uno de estos, o más bien cada uno de estos bloques es una táctica que sirve para ayudar a que se lleve a cabo esta estrategia. Los planes en este diagrama pues, están divididos en capas. Entonces, la capa de arriba es la más general. Quiere decir que esto es como tu plan a largo plazo que te puede llevar pues, varios años llevar a cabo. Y la parte de hasta abajo son cosas así como inmediatas, ¿no? Cosas que puedes hacer, no sé, este mes, este semestre, esta semana. Y tratas de hacer una suerte de dependencias, de decir, bueno, esta capa de aquí se conecta con la de arriba porque me va a ayudar a hacer esto o a hacer esto otro, ¿no? La ventaja de poderlo dibujar de esta manera es que te puedes dar cuenta que los planes no están fijos, que en realidad sí son dinámicos, que sí es normal de repente llegar y decir, ay, esta materia quería tomar, pues ya no me interesa, ahora me quiero ir a otra materia. Este taller, pues ya no lo puedo tomar hoy, lo tomaré el siguiente semestre. Pensaba tomar esta optativa, no importa, ahora voy a tomar esta otra.
Y obviamente siempre que rehaces un plan pagas un costo, pero precisamente en este diagrama lo puedes ver. Mientras más abajo estés en el diagrama, pues va a ser más fácil que cambies de plan, que lo tires y lo vuelvas a hacer y no pagues un costo muy alto. Cuando, si al final, pues no sé, quieres cambiar de maestría o cambiar de licenciatura, lo cual es posible, sí pagas un costo más alto, porque generalmente implica, pues, tirar todo el trabajo de las capas de abajo, ¿no? Otra cosa, que este es un tip que a mí me hubiera gustado que me dieran muy temprano en la vida, porque pues, yo no lo sabía, como que estudié matemáticas y luego ciencias de la computación, pero nunca me enseñaron a cómo tener un plan para mi vida financiera. Entonces, cosas que a lo mejor para otro tipo de egresados de otras carreras son obvias, para mí no lo eran. Entonces, por eso quise poner este slide. Una cosa que a mí me tomó años tratar de entender es que invertir siempre es mejor que ahorrar. O sea, digo, ya ahorrar es bueno, pero invertir es aún mejor. Que siempre, en particular, pues, si vas a tener, formar tu propia familia, debes de tener un fondo de emergencias. Entonces, pues cuando empiezas a ganar dinero y tengas tus primeros trabajos, trata de no gastarte todo tu dinero. Siempre guarda algo por emergencias. Tampoco inviertas todo tu dinero, debes de tener algo por emergencias. Y una frase que antes te decían muchísimo es que el tiempo es dinero. Yo muchas veces estuve en contra de eso, pero a mí me sirvió como refrasearla de esta manera y entonces ahí como que entendí a qué se referían y fue como empezó a hacer clic con el tipo de vida que yo quiero llevar, que es pensar que lo mejor que podemos comprar con el dinero es el tiempo. Entonces, creo yo, y ahorita platico con la mayoría de mis colegas, como que en la generación, a lo mejor de mis papás o los papás de ustedes, ¿no? Sus abuelitos, como que había una expectativa de trabajar hasta los 65 años, donde después te ibas a retirar. Siento que al menos nuestra generación lo que trata es de llegar a ese tiempo de retiro lo más pronto posible, ¿no? Entonces trata de juntar para que no tengas que pasar tantos años antes de que te puedas retirar. Otra cosa es que siempre debes de tener claro cuál es tu tiempo crítico de reserva monetaria. Es decir, este fue un consejo que alguien me dio en el posgrado, que siempre traen una hoja de Excel o en algún lado, o bien claro en tu cabeza cuál es el número de tu tiempo crítico. ¿Qué es esto? Que si por alguna razón fuera de tu control, todos tus incomes de dinero, es decir, todas tus fuentes de ingresos se acabaran mágicamente, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir con tus ahorros actualmente? Eso es lo que se llama tu tiempo crítico de reserva monetaria. Y finalmente, pues el gol principal es, pues, ¿cuánto es tu dinero de retiro, no? ¿Cuánto es la cantidad que si junta ya no necesitas trabajar? Probablemente continúes trabajando por gusto, pero la paz mental que uno adquiere diciendo cuando uno va a trabajar por gusto más que por necesidad es muchísima. Este es un libro que yo quiero recomendar, que a mí particularmente me ayudó bastante para entender este tipo de cosas. Y particularmente en el área 1, como que luego tendemos a este, supraestimar, o bueno, sí, como de, poner en muy alto pedestal el concepto de inteligencia y creemos que alguien muy inteligente es como una persona superdotada que sin ningún tipo de esfuerzo puede resolver problemas complicados. Yo creo que eso no existe. En realidad, el talento juega sí una parte, pero es una parte menor en tu formación en estas áreas. Lo más importante es tener disciplina, orden y limpieza, o al menos es lo que me ha funcionado así. Y, y esto se puede ver porque el mejor predictor para tu, eh, para poderte realizar profesionalmente no es tu IQ, sino es una cosa que, bueno, en este libro llaman grit, que de alguna manera en español no tenemos una palabra para decirlo porque el grit es como la unión de tres cosas y en español tenemos palabras para decir estas tres cosas, que son pasión, perseverancia, disciplina, pero no tenemos una palabra que englobe esas tres. En inglés tampoco tenían, o sea,
Este término se acuñó hace poquito, pero básicamente es un término para englobar esas tres cualidades. Otra cosa que es muy importante en tu vida profesional es lo que llaman velocidad y agilidad. Esto es algo que, pues a mí en particular, es un mea culpa, me ha costado muchísimo trabajo adquirir, pero es básicamente como que qué tan rápido puedes entregarle a tu jefe o a las personas a las que les reportas resultados, aunque sean pequeños. Eso es la velocidad. En vez de terminar el proyecto en 6 meses, no, prefiero que nos des pequeñas actualizaciones diario o cada semana, ¿no? Y la agilidad es tu capacidad de qué pasa si de repente te avientan un área que no es la tuya, ¿no? Yo me dedico a las gráficas, pero si mañana pasa algo y me dicen, no, ahora te vas a ir a bases de datos, híjole, ¿cuánto tiempo voy a tardar en acomodarme a un nuevo puesto? Eso es lo que se llama agilidad. También aquí tienen mucho este dicho de decir que es el más tonto en la habitación, que significa trata de rodearte de colegas que sepan más que tú, porque de esa manera hay más posibilidades de desarrollarte, ¿no? Es más fácil que ellos te ayuden. Entonces siempre trata de buscar estar rodeado de personas que saben más que tú. Eh, y finalmente decir que, pues nada, que todos tenemos reveses y errores y que eso es normal para todas las personas. Pues de hecho, espera que algunas veces vas a fracasar y que eso es normal, ¿no? Lo importante es seguir intentándolo. Y pues ya nada más, casi para el último, pues algunos tips para todo en la vida. Trata de aprovechar tu día. Es decir, trata de no tener tiempos muertos donde sepas, híjole, ¿y ahora qué hago? O sea, trata de que eso no te pase. Otro buen tip es lo que aquí le llaman Try Principle, pero que en realidad es do not repeat yourself. Es decir, si haces una cosa, trata de tenerla guardada por si la necesitas después, ¿no? Y esto es clarísimo, por ejemplo, en el área de la ingeniería de software. Si un día escribes un programa que implementa un algoritmo, para no decir un algoritmo de búsqueda o algo, tenlo guardado en algún lado, en algún repositorio, ¿no? No, lo vas a ocupar muchas veces. Algún día vas a decir, ay, esto que me piden ya lo escribí, ¿dónde está? Siempre es más fácil ir a buscar donde ya lo hiciste y luego adaptarlo que tratar de escribirlo otra vez desde el principio. Tener una rutina es muy importante, al menos a mí, mientras más repetitivos son mis días, más paz me da, o sea, menos nervioso me pongo. Y uno nunca sabe cuándo vas a tener una oportunidad de un mejor empleo o poder hacer un contacto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo te van a presentar a alguien que te pueda ayudar? Entonces, trata de tener bien claro cuál es tu discurso del elevador, le dicen aquí en Estados Unidos, pero en México es así, cómo en 30 segundos te puedes vender a alguien, ¿no? Y un tip chistoso que a mí me ha ayudado, de hecho lo escuché aquí en Google, es que siempre que te pregunten a qué te dedicas, trata de dar una respuesta que impliquen cosas muy generales de lo que haces, que no van a cambiar a corto plazo y que no dependen de terceros, ¿no? El ejemplo clásico es, si a mí me preguntan a qué te dedicas, y yo digo, soy ingeniero de software en Google, híjole, o sea, no está mal, pero tienes el problema que ya dijiste en Google. Y si mañana me corren, entonces ya dejé de ser aquello que me dedico. Y si en vez de dedicarme a la ingeniería de software, mañana decido que quiero ir a un curso de data science y cambiar, estuvo bien. Entonces, tener como que una concepción de ti mismo que sea independiente de tu empleador e independiente de tu puesto. Yo, por ejemplo, pues, después de pensarlo mucho, creo que a lo que me dedico es a esto, a usar, adaptar y crear tecnología que ayuda a resolver problemas. Entonces ya es como muy general, ¿no? Incluso podría estar en la academia y podría seguir diciendo que me dedico a lo mismo. Esto es muy rápido, pero recuerda que siempre debes de tratar de ser un ser humano completo. Por ahí a mis amigos, a mí nos gustaba decir que de acuerdo a la
teoría general de sistemas, el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Y eso se llama sinergia, ¿no? Entonces, pues la vida de alguien es de alguna manera como un poco sinergia, ¿no? O sea, para que te vaya bien, tienes que tener salud mental, tienes que estar bien con tu familia, tienes que estar bien con tu pareja. Siempre que puedas, pues trata de hacer ejercicio, trata también de tomar tiempos para desestresarse, descomprimirte, ten un hobby, trata de vez en cuando estar checando cuál es tu salud emocional. Si necesitas ir a terapia, ve a terapia, es normal, todos hemos pasado por ahí y es tan normal como ir al doctor por un resfriado, es igual ir a un terapeuta porque algo te está pasando. Y de alguna manera, no olvides también tomar en cuenta tu salud material, ¿no? Algo que ya había dicho en el otro slide, no ahorra un poco, trata de construir un patrimonio. No estás solo, generalmente siempre va a haber personas que están dispuestas a ayudarte, que pues, pueden ser como los mentores, y esos pueden cambiar de acuerdo a qué partes estés de tu vida. Es decir, una persona que antes fue tu mentor, después podría ya no estar en capacidad de ayudarte. Una cosa que a mí me ha pasado es que la mayoría de los mentores que yo he tenido en mi vida los he encontrado de manera casual, ¿no? Uno de plano puede ir a lugares donde pues hay gente que ofrece sus servicios como mentores, incluso pues, a pedir consejos, pero realmente los mejores mentores que yo he tenido los he encontrado por casualidad. Han sido compañeros de trabajo que están en el mismo nivel que yo, pero que de repente, pues no sé, platico con ellos y me enseñan cosas. Un mentor es cualquier persona que sabe más que tú de algo, no necesitas saber más que tú en general o de todo, sino de algo, en lo que tú estás interesado en aprender y que está dispuesto a ayudarte. La única cosa que les puedo decir aquí, como ya les dije, la mayoría son de manera casual o accidental, es que para maximizar tus oportunidades de encontrar uno, platica con toda la gente que puedas, ¿no? Como mínimo, harás networking, aun si no consigues un mentor. Y creo que pues, es todo lo que tenía preparado. No sé si quieran pasar al momento de las preguntas. Sí, muchas gracias, Jorge. Fue una plática muy interesante. Y sí, tengo algunas preguntas para ti. Empecemos más o menos al principio. Dijiste que tu interés en la computación empezó con los juegos de video. Correcto. ¿Todavía juegas? Sí, sí, sí. Y de hecho, gracias por hacer esa pregunta porque me retoma otra parte de la situación. Siempre he tratado de jugar. Cuando estuve en el posgrado, pues ya no tenía tiempo porque el posgrado como toda tu vida y dejé de jugar. Luego cuando tuve mi primer empleador, que fue Nvidia, pues me dedicaba un poco a las gráficas, pero me quedaba cierta espinita de que, pues bueno, las gráficas y no tanto los videojuegos. Mm, Yo estaba muy feliz en Nvidia y generalmente cuando me contactaban los reclutadores, pues a todos les contestaba muchas gracias, pero no me interesa. Cuando me contactó el de Google, que no fue la primera vez, ya lo habían intentado, tuvo un punto clave que fue el que hizo que me convenciera y me dijera, ok, sí me voy a entrevistar con ustedes a ver qué sale. Es que Google hace unos 3 años, no sé si lo recuerdan, tenía un producto que era un servicio de videojuegos por streaming, que se llamaba Stadia. Fue cancelado el año pasado. Entonces el reclutador a mí me convenció, o me mató diciéndome, ¿quieres venir al equipo de Stadia? Entonces eso fue aquí como que, pum, dije, ok, es como alfa y omega, voy a regresar a lo mismo, ¿no? ujú. Pues muy contento, hice las entrevistas, sí me quedé. Duró poquito, pero pues llegó un momento en donde dije, vaya, literalmente ahora sí juego por trabajo. O sea, Ujú, parte de mis bogos de todo el día es, mira, juega 2 horas hasta el juego porque creemos que tiene bajo performance. ujú, Cosas así, ¿no? Entonces fue divertidísimo. Y aunque este ya cerró, pues de alguna manera sí retomé el hobby y ahorita sí juego ujú. los fines de semana. Pero nunca has querido crear tu propio videojuego o realmente trabajar en la industria de los videojuegos. Sí, sí, siempre ha sido como la meta. Y de Okey. hecho, pues,
tengo varios amigos que estudiaron conmigo que pues, ahora están en estudios de videojuegos. Ujú, Em, dos cosas respecto a eso. Creo, y es como que también importante que me lo digan, es que en México tenemos un dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede hacer verdad. ujú, Este, pues con la experiencia, porque pues, yo tengo conocidos y amigos que han dejado posiciones en la industria como software engineers para volverse graphic developers en los videojuegos. Pienso que los empleadores no son tan buenos, ¿no? Tienden a no tener tan buenas prestaciones, pero sobre todo tener una cultura de, pues así de trabajar los fines de semana, de trabajar en deadline, el deadline no se puede mover, mucha presión, además no tan buenos beneficios, sueldos no tan altos. Al menos es la experiencia que yo tengo porque las he oído de viva voz de otras personas. ujú, Y sin embargo, si hay un área de los cercana a los videojuegos como esta, que es Factor Engineering, que es como que pues, la gente que ayuda a aportar los videojuegos a las plataformas, como lo hacíamos. Entonces aquí estás como que en lo mejor de dos mundos, ¿no? ujú, Puedes ver juegos nuevos, puedes entender técnicas de cómo se hacen, porque pues, parte de mi trabajo sí es aprender en engines gráficos, etcétera. Y al mismo tiempo, pues si eres empleado de Google, estás con la cultura de Google de aquí, pues bueno, de solo 8 horas al día, respetamos tu tiempo libre. Algunas veces tendrás que trabajar los fines de semana, pero es la excepción en vez de la regla. Entonces siento que es un poquito mejor este tipo de empleadores. Y al final, para cerrar lo que me preguntaste, sí, siempre me queda la onda de que a lo mejor algún día me retire y haré un videojuego independiente, ¿no? Al fin ya. okey, okey. Pero a ver, regresando a lo que dijiste de que Google es uno de los mejores empleadores del mundo, Ujú. ¿es realmente cierto? Porque si te fijas en las noticias, ha habido varios artículos que dicen que depende mucho de en qué equipo estás, de quién es tu jefe, cuáles son los objetivos de tu equipo, cosas así. Entonces, no es posible que tú has caído en un equipo que es así, wow, buenísimo, mientras que no es necesariamente cierto de toda la compañía. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero déjame aclarar un poco, ¿no? Pienso yo que en las compañías grandes, o sea, empresas de más de 100 personas, ¿no? Como estas, pues, que son, no recuerdo cuántos sabemos, pero probablemente Muchos, muchos. tienes que evaluar los trabajos como que en dos columnas. Uno son qué tan bueno es el empleador y con los beneficios que se van a aplicar para todos, que no importa si eres ingeniero de software o si eres de marketing o product manager, etcétera, etcétera, que es a lo que me refería, es decir, las prestaciones que tienen, las prestaciones que van más allá de lo de la ley, el equity que nos dan, los programas que hay, las maneras que hay de crecer. Eso va a ser para todos los empleados. Entonces, eso es lo que yo califico como Google. Pero estoy muy consciente de tu parte y estoy totalmente de acuerdo. La otra mitad depende de tu equipo, porque esa va a ser finalmente la que día a día tú vas a ver, ¿no? O sea, ok, sí está muy padre las cafeterías que tenemos aquí, pero pues eso después de 2 semanas ya lo das por hecho y no estás pensando en eso. Pero lo que sí vas a estar pensando, sí te va a poder quitar el sueño, es, bueno, tu trabajo actual, qué tal te llevas con tu manager, si tus peers te ayudan. Entonces, eso ahí sí, la experiencia de cada Googler es diferente. Por Ujú, eso creo que en empresas tan grandes, en Nvidia también pasaba, hay tanta movilidad. No sé ujú, si te fijas, pero al menos con los Googlers que yo he hablado, creo que a lo mejor estás de acuerdo aquí, cada 2, 3 años generalmente cambian de equipo. Para mí eso es un reflejo de que pues no todo el mundo está a gusto. Y en Nvidia era igual. Entonces al menos te dan esas ciertas oportunidades. Pero, habiendo dicho eso, es algo que tú no controlas. O sea, cuando el ujú, reclutador a ti te habla y te cuenta y das el phone screening, pues realmente no sabes nada de la cultura de tu equipo. Por mucho que te entrevistes con los mismos miembros, tú eso lo vas a saber hasta que llegues y pasen 6 meses aquí. Y hasta ujú, entonces vas a ver si te gusta. Porque a lo mejor la semana que llegas todos estaban de malas y te dan mal, pero después cambian. No, no sé. Ese es un riesgo que siempre corres y lo puedes correr en cualquier lado. Entonces, una ujú, cosa es evaluarlos como empleadores
y otra cosa es evaluar la experiencia personal pues, de cada quien. Ujú. Y luego, ya para redondear, estoy muy de acuerdo, ¿no? Google solía ser, al menos en esas listas de Fortune, el primer lugar. Tiene como 10 años que ya no lo es y cada vez está bajando más. Pero si te fijas, sigue estando entre los mejores, al menos sigues, o sea, no baja de 100, ¿no? Entonces depende de qué significa para ti los mejores del mundo. ¿Los mejores 10? ¿Los mejores 100? Sí, Eh, cierto, cierto. y al final, pues, por ejemplo, voy a decir algo fuertemente controversial, pero pues, finalmente de eso se trata. Por ejemplo, Nvidia para mí es mucho mejor empleador que Google. Sin Mm, embargo, por la otra parte, estoy más feliz en mi trabajo actual que lo que hacía en Nvidia. Con todo y que los beneficios de Nvidia eran mejores, que mi equity era mayor, ujú. pero pues también no estoy comparando diciendo, este es bueno y este es malo. Estoy diciendo, los dos son buenos, este era tantitito mejor. Ujú. Okey, okey. Y bueno, algo que contaste también es que, bueno, al empezar en Google estabas trabajando para Stadia, pero Ujú, se canceló el proyecto ujú, y justamente también en las noticias vimos que al principio de año muchas de estas grandes compañías, Amazon, Google, etcétera, sí hicieron recortes de personal claro, bastante fuertes. sí, sí. Entonces, si lo comparas a, digamos, la academia, Ujú. ¿dirías que la academia es más estable en ese respecto? Totalmente, totalmente, sí, sí. Es muy difícil que eso te pasara en la academia. Digo, puede pasar, pero es como más la excepción que la regla. Ujú, Eh, y sí es cierto, ¿no? No sé, de nuevo, cada institución tiene una cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, en Purdue, una vez que un profesor alcanza el tenure, es muy difícil que lo corran o que lo cambien o que haga algo, ¿no? Por ejemplo, mi tutor solía decir de manera de broma, ¿no? O sea, puedo salir a correr desnudo por el campus y nadie me va a correr. guau. Era chiste, ¿no? Pero era una manera de decir, yo estoy muy seguro de mi trabajo. O sea, Sí, no, sí, no sí. me preocupa. Y en cambio, pues ahora sí que todos lo hemos vivido actualmente, ¿no? Por ejemplo, los layoffs han sido de alguna manera no tan justos, en el sentido de que no fueron basados en cada empleador per se, sino pues ahora sí como que en qué equipo estabas trabajando, ¿no? Ingenieros que tenían muy buenos reviews fueron dejados ir y se quedaron otros que no tanto y eso no lo controlas. Ujú, La empleabilidad de ellos es muy alta, entonces la gran mayoría en menos de esos 3 meses que les dieron severance consiguieron algo más, pero siempre está ese riesgo, ¿no? Entonces sí, sí es cierto. Yo te puedo decir, sí. viene con la profesión. Sí, a mí tampoco me gusta. No, bueno, así es la vida. Ujú. Pero, ¿crees que algún día regresarías a la academia o ya no? Yo creo que sí. Me queda siempre, ay, no sé, me queda siempre el gusanito de regresar a enseñar lo que yo sé que en México no se practica tanto, que es estas áreas, que como ya decía, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría enseñar gráficas en México, ¿por qué? Porque casi no hay maestros. Muchas de las instituciones que lo hacen, las optativas, muchas veces no se abren, no por falta de interés de los alumnos, sino por falta de un profesor que la pueda impartir. Mm, Entonces, a mí me gustaría contribuir en eso, ¿no? Como que siempre te queda esa cosquillita de darle a los demás lo que tú no tuviste. Y además pues, siempre está la onda de que, como nos gusta decir en México, nunca digas de esa agua no beberé, ¿no? Me gusta dejarlo abierto. Sí me sí, veo regresando a la academia y ni siquiera tan tarde en mi carrera, ¿no? Como, ujú. no sé, en los siguientes 10 años más o menos. Okey. Pues, muchas gracias, Jorge. Esas eran todas mis preguntas. Ujú, Entonces, ahorita creo que ya nos vamos a despedir de la comunidad. ujú. Muchas gracias a todos por, este, unirse a nosotros para esta plática y sobre todo a ti, Jorge, por compartir con nosotros. No, al contrario, el gusto es mío y gracias por la invitación. Okey, bye. Bye.